Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar el tema, agradeciendo siempre al Instituto Peruano de Ingeniería por poder compartir con ustedes un tema bastante importante. El día de hoy vamos a hablar sobre el supervisor SOMA, ¿no? Que es bastante funcional y sobre todo que normativamente se solicita en respecto a las distintas entidades públicas y privadas. Vamos a ver quién es el responsable en el tema de seguridad, que es básicamente el tema del supervisor y un tema del plan de vigilancia, ¿no? Entonces, esos aspectos es lo que vamos a compartir el día de hoy, ¿no? ¿Quién es responsable de la temática de seguridad? Eh, para empezar, ¿qué entendemos por seguridad? ¿Cuál es la definición que más se acerque a las definiciones laborales que desarrollamos en una determinada empresa, entidad pública, privada, ¿no? ¿Qué factores contribuyen a la seguridad? ¿Cómo influye su supervisor? ¿Cómo qué factores contribuyen al tema de la seguridad? ¿Y cómo influye ese supervisor hacia la seguridad y salud en el trabajo? ¿No? Entonces son aspectos que se tiene que ir visualizando, aterrizando y sobre todo algo que sea prácticamente implementable, que sea práctico y que sea de conocimiento transversal entre todos los trabajadores dentro de una institución. Eso es importante, que tengamos interiorizado el concepto de seguridad. Todos dentro de esa entidad tienen un nivel de responsabilidad, todos tienen un nivel de poder establecer algunos aspectos que contribuyan, como les mencionaba, a hacer un trabajo mucho más seguro, menos riesgoso, con un mejor conocimiento, con un mejor establecimiento de los protocolos, con un mejor conocimiento de cada uno de los procesos o, o procedimientos que se establecen al interior de la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante tener una línea de base uniforme. Ya quienes conduzcan a través del equipo técnico o cuáles son las funciones del supervisor al interior de la entidad, ya son otros niveles de responsabilidad. Pero por cultura y por práctica misma interiorizada de cada empleador, de cada trabajador, de cada tomador de decisiones, sí debe haber una línea de base uniforme en lo que comprende precisamente este aspecto de seguridad. Según el Consejo de Seguridad Nacional, podríamos encontrar y un tema que más se acerque al temario sobre un supervisor SOMA, se entiende la seguridad como el control de peligros identificados para alcanzar un nivel de riesgo aceptable. ¿Por qué se menciona un nivel de riesgo aceptable? Porque dentro de la cotidianidad o actividades diarias que realizamos, no hay riesgo cero. Es imposible tener un riesgo cero. Lo que podemos llegar a hacer es a reducir a lo que en algunas otras bibliografías se conoce como mitigar, conllevar a que los niveles de zonificación de riesgo o los niveles de riesgos cuantitativos que se puedan llegar a determinar estén bajos estándares denominados bajo o medio. Por eso hablamos de un riesgo aceptable, que ese riesgo aceptable propicie las condiciones laborales, propicie precisamente el estar desarrollando cada uno de los procedimientos, manipulación, relación con proveedores, dentro de toda la cadena productiva de producción de servicios,
o de acceso a estos servicios de una cadena alimenticia, de una fabricación de algún producto, todo eso conlleve a cada uno de esos protocolos a tener precisamente un nivel de riesgo aceptable. Según el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos habla que seguridad son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión, tanto a nivel ambiental, tanto a nivel individual, tanto para que los conlleve a preservar su salud y conservar cada uno de los recursos profesionales humanos y cada uno de los recursos materiales de los cuales pueda disponer precisamente en ese proceso productivo. Entonces, si juntamos estos dos conceptos, por un lado tenemos seguridad en el sentido de saber a qué peligros estamos expuestos. Sabiendo a qué peligros estamos expuestos en base a un nivel de exposición, sabiendo cómo es nuestro mapeo de proceso de cada procedimientos internos y cada uno de los procedimientos del interior de la entidad hacia afuera, con los clientes, con los proveedores, etcétera, sabemos ese nivel de exposición, poder determinar los niveles de riesgo por cada área funcional o por cada dirección. Y a partir de eso, precisamente, tomar las medidas de control que conlleven a desarrollar cada una de estas actividades bajo el confort y, valga la redundancia, bajo la seguridad adecuada. Entonces, cuando hablamos y nos referimos al enfoque de seguridad que una determinada empresa debe orientar o debe brindar con sus trabajadores y para con sus potenciales clientes u otros mapeo de actores que formen parte del relacionamiento en la producción de un determinado producto o en brindar un determinado servicio, es el enfoque que debe precisamente poner en agenda, hacerlo visible, tenerlo normado y operativizarlo, que al final de cuentas es lo más importante. El operativizar todos estos aspectos que conlleven a una práctica interiorizada por cada trabajador dentro de esa entidad. Y por consiguiente, uno de los enfoques es el tema, por un lado, lo realizo, lo implemento porque estoy cumpliendo la base normativa que me lo exige hacer por la dimensión de mi empresa, por la dimensión de mi actividad que desarrollo. Pero por otro lado, también lo que tengo que perseguir, lograr en un mediano o en un largo plazo es conseguir que esto conlleve a un nivel de participación, a un nivel de compromiso basado en la participación. Que no se mencione, que no se diga, que no se sienta que cuando se hable de seguridad, los trabajadores o tomadores de decisiones de una área piensen que eso es potestad o función específica de un pequeño grupo o equipo técnico designado. Cuando hablamos de seguridad es algo que tiene que ser transversal a toda la entidad. Cada uno de nosotros, indistintamente, quizás subjetivamente, también diariamente, llevamos a cabo algunas condiciones de seguridad, tanto a nuestra persona como al interior del lugar en el que vivimos. Y si esto lo asociamos aún más a la pandemia, pues cada uno de nosotros ya tenemos, por los aún escasos conocimientos, pero reportes estadísticos se tienen, el poder adoptar algunas condiciones de seguridad ante este potencial riesgo, como es el tema del COVID-19. Entonces, nuevamente, yendo al tema del enfoque de seguridad, por un lado, si lo quiero ver como que lo estoy cumpliendo, este tema de seguridad, porque así me lo indica la norma, pues para eso tengo para implementar diversos sistemas de gestión. Tenemos el sistema de gestión y seguridad en el trabajo, tenemos el tema de las ISO, tenemos el tema de las OCHAs, etcétera, etcétera. ¿Qué sistema de gestión considero prioritario para poder implementarlo al interior de mi entidad? Entonces,
cualquiera que fuere los sistemas que yo adopte, yo tengo procedimientos escritos para el mismo. Y esos procedimientos escritos precisamente van a estar documentados, tienen un determinado procedimiento metodológico, son totalmente asertivos, son totalmente participativos porque se busca la participación de todos los trabajadores de la entidad y por lo tanto cumplo la normativa, sigo un procedimiento establecido, lo detallo como indica la metodología específica y lo hago de conocimiento transversal al interior de la entidad. Y si quiero, puedo promover algún tipo de reconocimiento, algún tipo de premios, entre comillas, como trabajador del mes en el tema de supervisión, el trabajador del mes en sistema de seguridad, etcétera, etcétera. Puedo promover algunos temas innovativos que podrían ser fácilmente llevados a la práctica. Y ese es el punto de partida para hacerlo por lo que también se menciona que se busca un tema de compromiso, el tema de participación. Incentivar a promover subequipos en el tema de seguridad en las diversas áreas funcionales, que cada uno sepa que tiene un rol fundamental, algo que hacer en el tema del plan que se implemente, cómo colaborar con el supervisor o cómo tener una retroalimentación conjunta en ambos sentidos, que sería muy valiosa. Entonces, hay que fomentar el tema de participación e iniciativa de seguridad porque al final de cuentas ganan todos. Gana el trabajador, gana el empleador, gana la dirección, todos se ven beneficiados con un tema de costo-beneficio, de no verse afectados por no tener o por contar con una brecha de seguridad que aún estando identificada no se hizo nada por establecer ninguna medida de control. Entonces, lo que se trata es de dos aspectos fundamentales. Fomentar la participación a través de una cultura de seguridad y fomentar la participación a través de crear liderazgos sectorizados por áreas funcionales, por equipos de trabajo. Y todo eso es una gestión basada en el comportamiento, pero con el entendimiento, con el convencimiento de que lo que se está implementando va a tener un determinado producto, va a tener un determinado costo-beneficio en el mediano y largo plazo. Entonces, hay que tener una preocupación activa y no quedarnos solo con el tema del diagnóstico o no quedarnos con el solo del qué hacer. Sin duda que el llevarlo a la práctica en una primera vez nos va a hacer ver de que posiblemente estemos encontrando aún algunas brechas por cubrir, algunas vulnerabilidades de lo que no estamos haciendo correctamente. Entonces, la única forma de ver si funciona o no es cuando lo llevemos a la práctica. Y ese tema de llevarlo a la práctica es lo que nos va a hacer, nos va a empoderar más del procedimiento y nos va a prever hacer mejor las cosas, tratarle el valor agregado que se quiere en el busca de la transversabilidad de lo que es un tema de sistema de seguridad. Pero al final de cuentas, ¿cómo recae el tema de responsabilidades? Cada uno de nosotros, si nos ponemos en el punto de vista que cada uno desarrollamos una actividad en un determinado lugar, de forma independiente, alguna obra, etcétera, etcétera. ¿Trabajamos de manera segura? ¿Qué significa para cada uno de nosotros trabajar de manera segura? Que tengamos identificados cuáles son las zonas en caso de sismos. Eso es trabajar de manera segura. El tener identificados cuáles son las áreas de concentración en caso suceda un sismo. Eso es trabajar en forma segura. El contar con un sistema de detector de incendios en mi oficina. Eso es trabajar de forma segura. Y también tendríamos que ir a la otra cara de la moneda y preguntarnos, ¿por qué no trabajan o no trabajamos de manera segura? Porque seguramente si nos podemos cada uno de nosotros hacer una lluvia de ideas y cada uno desde su perspectiva indicar para ti, para usted, para ustedes, qué es trabajar de manera segura, tendríamos un listado muy interesante. Y si lo llevamos eso al tema de
llevarlo a la práctica en nuestro centro laboral, posiblemente estemos encontrando que lo que habíamos considerado como trabajar de forma segura, seguramente no se esté llevando a la práctica. Y quizás haya algo fundamental que hemos identificado y que sería pertinente ponerlo en consideración, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta ese checklist inicial en este ejercicio de qué significa para cada uno de nosotros trabajar de forma segura, y si pensamos que nuestro centro laboral se viene cumpliendo con ese estándar o ese conocimiento que cada uno de nosotros tenemos en el tema de seguridad. ¿Cuál es la responsabilidad de cada trabajador por su propia seguridad y la seguridad de sus compañeros? Y un claro ejemplo es el tema de la pandemia que hoy nos afecta. Si tenemos, por ejemplo, un tema de elevación de temperatura, somos conscientes que eso no solamente ya me está afectando mi seguridad individual, sino que podría ser un potencial foco de contagio a mis demás colegas. Hay un respeto por el tema de seguridad de los demás. La empresa no me da, pero yo llevo guantes y mi protector facial, porque lo único que me da la empresa es una mascarilla. Entonces eso forma parte de los estándares adicionales de lo que cada uno estima, cree, valora o cuantifica el tema de seguridad para con su persona. ¿Y qué responsabilidades tiene un supervisor por la seguridad de los equipos? ¿Qué pasa si dejamos prendido nuestro equipo? Nos olvidamos de apagarlo. ¿Qué pasa si por ahí se queda una ventana abierta? ¿Qué pasa si dejamos de echar llave a una zona donde hay documentación o artículos de valor? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que se tienen y que es de conocimiento de todos, ¿no? Porque muchos de esos aspectos o problemas que se tienen posterior cuando sucede algo relacionado o que ha tenido como punto de partida uno de los puntos mencionados, es que no se tenía un protocolo de actuación en caso suceda algo así. Pues desaparece algo o que pueden originarse focos de incendios. Entonces, en primer lugar, tiene que identificarse los potenciales aspectos que pudieran originarse, aunque no haya sucedido a la fecha. Tiene que tomarse como un tema de un plan de vigilancia, lo que en otros sitios o bajo otros estándares se conoce como un plan de contingencia, ¿no? De otra forma, también tiene que verse que los protocolos que ameriten aportar hacia el tema de seguridad propendan a una mayor seguridad dentro de la familia de una determinada entidad, sea pública o sea privada. ¿Y cuál es el rol del supervisor? Entonces, ¿qué entendemos por supervisor? ¿Es alguien que nos vigila? ¿Es alguien que está detrás de nosotros? ¿Es alguien que nos va a dar órdenes? El 2011, ¿no?, a través de un reglamento de seguridad e higiene minera, se definió una primera aproximación del concepto supervisor. Es el ingeniero o es el técnico que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad sobre uno o más trabajadores. Bastante genérico, le da la potestad de autoridad sobre un número X de trabajadores, pero no deja bastante abierto a lo que pueda venir detrás. Este año, a través de la resolución ministerial la 448-2020 del Ministerio de Salud, colocó un término muy interesante respecto al responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Es el profesional de salud u otros que cumple con la función de gestionar o realizar un plan para la vigilancia de la salud de los trabajadores en el marco de la ley la 29783. Tiene entre sus funciones prevenir. Cuando hablamos de prevenir, estamos hablando de algo que todavía no ha sucedido. Vigilar, es decir,
cuál es mi mapa, mi foto actual de estos momentos, cuál es la situación, mis condiciones en las cuales estoy laborando, sin quitarle más ni agregarle algo. No, tal cual como está. Esa va a ser mi línea de base para mi diagnóstico. Y controlar el nivel de riesgo, y en este caso el ejemplo es ante el COVID-19. Entonces, cuando controlamos esos niveles de riesgo, es cuando ya hemos identificado, hemos ponderado y hemos establecido los niveles de riesgo por cada una de las áreas funcionales dentro de la entidad. Entonces, ahí ya tenemos, por ejemplo, un marco conceptual mucho más amplio: prevenir, vigilar y controlar. Le da un plus importante y le da así una categoría en la agenda de toda entidad, lo que se debe prever como el rol del supervisor dentro de la entidad. ¿Cuáles son las responsabilidades entonces del supervisor? Por un lado, tenemos que se tiene que asegurar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y los reglamentos internos, liderando y predicando con el ejemplo, ¿no? Esto es clásico, no puedes pregonar algo que tú mismo no lo cumples. Una cosa es pregonar algo en una charla, en un tema de capacitación, un tema de fortalecimiento de capacidades, y cuando sales de la sala o de la reunión, lo primero que haces es precisamente lo que estabas recomendando no hacer, ¿no? Otra obligación es tomar toda precaución razonable para proteger a los trabajadores. ¿Y cómo proteges a los trabajadores a tu cargo? Identificando los riesgos, evaluando y minimizando los riesgos. Esa es la cadena que tienes que llegar a establecer. Hay que asegurarse, también otra obligación, de que los trabajadores cumplan con los estándares, procedimientos escritos y prácticos del trabajo seguro, y usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado. ¿Qué pasa si estamos hablando de una entidad que tiene para operar con insumos químicos altamente inflamables o muy volátiles, que tiene que tener cierto tipo de precaución en su manejo? Si entra un trabajador nuevo, obligatoriamente tiene que pasar por un proceso de inducción, porque no es que se va a llegar a conocer en la práctica, pues porque está haciendo uso a zonas quizás restringidas o uso de materiales peligrosos, y tiene lógicamente que tener de conocimiento de todos los protocolos de seguridad. Y ese tema de seguridad, como les decía, tiene que ser un conocimiento básico dentro de todas las entidades. ¿Qué se entiende por seguridad? ¿Cuál es el marco legal? ¿Cuál va a ser su rol de cada uno del personal dentro de la entidad? Si bien es cierto, hay un supervisor, hay un equipo técnico, y los demás cómo intervienen, pues, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser interiorizado. ¿Cuáles son los procedimientos o protocolos? Estarle dando pastillitas a través de email, a través de la página web, a través de otras redes sociales, que vaya entrando poco a poco y que sea algo progresivo, modular. Recuerden que aspectos que no son muy comunes en el uso diario, la única forma de ingresar, de fortalecer, de dar a conocer, es con pequeñas pastillitas, algo. Hoy en día, lamentablemente, la gente se ha acostumbrado a no leer. Tú le alcanzas una directiva, un protocolo, una norma, un reglamento, te aseguro que leerá las 4 primeras páginas y luego mirará, ojeará y dirá, pues, bueno, el peor error es que diga, esto le corresponde al equipo técnico. Yo no tengo juego en este tema. Bueno, me lo han dado para que conozca, pero ya, ahí queda. ¿No? Y no tenemos la costumbre precisamente de interiorizar. ¿Por qué? Porque no nos vemos comprometidos en ese proceso. No nos vemos reflejados en ese proceso. Creemos que ese tema es ajeno al nuestro y no valorizamos que es muy íntima relacionado al quehacer diario que hacemos. Entonces, y es también una falla en los dos sentidos. Es una falla en el sentido de uno creer que no forma parte del proceso, y es un error del otro lado de creer que desde la parte de ese equipo que tiene el control no crea los mecanismos de participación, los sondeos, el acercamiento con el personal, ver
verdaderamente, interiorizar, actualizar qué es lo que verdaderamente sentirían mejor con las condiciones de seguridad que se debe tomar en cuenta. El D dice informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. Quizás es algo tan rutinario que muchos de los trabajadores no lo veían como un peligro y sin embargo sale. Y quizás ellos han convivido permanentemente con esas actividades y recién se entera que estaban involucrados dentro de una temática de peligro. Entonces es importante hacer esa caracterización, esa previsión y adoptar los mecanismos adecuados en ese aspecto. Asegurarse que los trabajadores usen máquinas con las guardias de protección colocadas en su lugar. Lógicamente, como acá no se le dice, todas las condiciones de seguridad tiene que tener todas las condiciones de seguridad, los protocolos, reglamentos, estándares establecidos. Verificar que las empresas, que su propia empresa cumpla con la política de seguridad y salud del empleador. Si no te hacen caso, pues la única forma que salves responsabilidades si es que eres supervisor es por lo menos elaborando un informe solicitando el apoyo para la implementación de que se ha detectado tales aspectos si necesitas el apoyo para el tema de la implementación. Lo peor que puede haber cuando venga un tema de inspección, opinión, supervisión, ¿cómo le llaman? Auditoría de oficio o inopinadas, pues el supervisor es el responsable. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? No se me dio las condiciones adecuadas para la implementación. Y del otro lado van a decir, ¿cuándo me presentaste que tenías una necesidad para implementar? Entonces, la única forma es solicitarlo, tener todo eso, registrarlo. Esa es tu carta bajo la manga en el sentido, porque al final de cuentas, cuando haya un tema de una auditoría, quien le cae el tema de responsabilidad empieza primero por las responsabilidades que había. Y cuando ve que todo el equipo ha cumplido, pues lo único que le queda, el próximo eslabón, es la alta dirección, donde precisamente, como parte de su rol, tiene que adoptar las condiciones de seguridad a cada uno de los trabajadores. Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo. Lógico, el primero que tiene que estar operativo es el supervisor con cada uno de su personal operativo, en caso sea en otra dependencia de otro piso, o dependiendo de lo complejo que pueda ser, podemos estar hablando de una empresa minera en el campo y ya estemos hablando pues que de un lugar a otro, si hay bastante distancia, y tendría que tener un personal operativo en esa zona que le reporte mientras él inmediatamente se apersona a esa área. Tiene que ser responsable consigo mismo y la seguridad de los trabajadores que tiene a su cargo o que laboran en esa área. De otro lado, también tiene que hacer la identificación y evaluación de riesgos que puedan afectar la salud en el trabajo. Esto se refiere a tener actualizado la matriz IPER, la identificación del peligro, ¿no? Y la evaluación de riesgo y la determinación de las medidas de control respectivas. Tiene que hacer una vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo. Esto se refiere en gran medida a los monitoreos de los agentes ocupacionales y de las prácticas que puedan afectar a la salud de los trabajadores, ¿no? Acá estamos incluidas las instalaciones sanitarias, los comedores, alojamientos, en caso estas facilidades sean brindadas por el empleador, ¿no? Entonces, cada uno de estos aspectos tiene que plasmarse precisamente en el plan operativo que llegue a plantear para operativizar el tema de seguridad. Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de lugares de trabajo, ¿no? Sobre la selección, mantenimiento, estado de la maquinaria y los equipos, y sobre las sustancias utilizadas en el trabajo. Tiene que tener una planificación, organización, un directorio de todos los involucrados en caso de una contingencia que se presente. Inmediatamente el director tiene que haber una pirámide de mando operacional para ante cualquier contingencia, en caso esté ausente uno, no sea motivo de que se tenga que realizar un tema de
un tiempo de temporalidad hasta que se acerca el supervisor. La cadena de mando no debe de caer, siempre tiene que haber un responsable, un segundo, un tercero, que las actividades permitan una fluidez. En cuestiones de seguridad, a veces, muchas veces el tiempo es muy valioso. Y minutos u horas que te demores en tomar una decisión, si no estuviera el supervisor, pues podemos estar hablando de salvar la vida de unas personas. Por último, también es obligación el tema de asesoramiento en materia de salud. Estar al día con las últimas normativas y no quedarse consigo mismo, difundirlas a su equipo en primera instancia y luego de conocimiento de todo el personal. Quizás si no en forma íntegra, que puede ser muy aburrido leer toda una norma o un reglamento, extraerle o darle por pasos así más resumidos o lo que quiere dar a entender las principales variaciones, implicancias o competencias que se esté hablando de esa nueva normativa. Esa es la función del supervisor con su equipo técnico, ¿no? No solamente recibir el marco normativo, imbuirse todo lo primero y conocer. Y para darlo a conocer también podría haber estrategias de difusión, estrategias de comunicación. Y parte de esas estrategias de comunicación seguramente tienen que ver con volver el ambiente de trabajo en hacerlo más concertado, más participativo, con algunas variantes, ¿no? Como les digo, acá lo que se trata es de involucrar al personal, no que el personal vea que esa es actividad o tarea de solamente un personal en la entidad. Este es un tema de colaboración mutua. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un supervisor? En muchos lugares, aparte de los que está acá en pantalla, mencionan, primero, no es en todo, pero por a uno le guardan bastante respeto en el tema de años en la entidad que tenga. Por otro lado, también le ponen el tema que tenga afinidad en profesiones afines al tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, algunos temas de capacitación le dan un plus para que esa persona más versada con ese conocimiento pueda desenvolverse mejor como supervisor. Tiene que ser organizado, lógicamente, para llevar a cabo un monitoreo asertivo de toda la planificación que piense desarrollarlo en un determinado año. Tiene que transmitir confianza y la capacidad de comunicación con todas las áreas. Tiene que tener un don de poder tomar las decisiones adecuadas o saber cómo priorizar habilidades técnicas propias, ser creativo, innovador. Acá no se trata de ser un jefe, se trata de ver un tema de liderazgo. Difundir otras técnicas de supervisión de otras empresas, estar averiguando qué usaron, qué les resultó, qué no les resultó, y o plantear uno nuevo al interior de la entidad y puede hacer que le funcione, ¿no? No todo lo que está, si bien es cierto, tenemos que adecuarnos a lo que establecen los protocolos, las normas, pues hay cosas también de innovación o puestas en marcha de acuerdo al contexto situacional, de acuerdo a la coyuntura de la empresa que estemos hablando, ¿no? ¿Por qué comprometerse con la seguridad aparte de ser un beneficio intrínseco, individual y colectivo? Primero, para la empresa, contribuye con un buen historial que la empresa tenga internalizado, enraizado y sea una práctica espontánea. Lo menos que se quiere es que sea una práctica obligada. Lo que se quiere es que sea una práctica espontánea y de todos los trabajadores. Es un tema de buenas prácticas, es un tema de imagen, es un tema de minimizar costos. ¿Por qué? Porque si yo no llevo la implementación, los costos de reparación, de refacción o de descanso por un accidente laboral de un trabajador, al final de cuentas el costo-beneficio es hartamente favorable a implementar estos temas de seguridad, a no tenerlo y luego estar reparando los daños.
mejor imagen para con el cliente, hay mejores ventas porque mis condiciones de seguridad han sido maximizadas. Es un compromiso ético. No solamente es el tema de ver el tema de la producción, también es ver desde el punto de vista humano el tema ético, preocupación por el bienestar, la parte intelectual, la parte salud, la parte física del trabajador. Los temas de seguridad han ido ganando arraigo a nivel internacional en los últimos años y es un tema ya puesto en agenda en varios países y también acá en el Perú. Acá en el Perú falta más temas de control, ¿no? Falta más temas de control al interior para que esto pueda ser más interiorizado. Y es un acuerdo, digamos, de reputación entre la entidad con los trabajadores por la temática de seguridad, ¿no? Y un tercer aspecto es que está en el marco legal. Eso lo pondría, sin duda, que es un tema que nos marca un derrotero, cuál es la hoja de ruta, pero los dos otros aspectos también tienen que ser vistos como provechosos. Que sea un tema que beneficie a la empresa y que sea un tema de ética y moral que precisamente ponga a esa empresa como una muy buena práctica a ser acogida o a ser seguida por otras entidades. ¿Qué esperamos de la seguridad? Pues esperamos lo mejor. Esperamos lo mejor. Esperamos que lo que se implemente funcione. Que nunca se tenga que usar un plan de contingencia porque felizmente estuvimos altamente interiorizados sobre lo que cada uno de nosotros tenía que hacer al interior de la entidad. Cuando se habla de esperar lo mejor, es tener que ese sistema de seguridad funcione. Y que el sistema de seguridad funcione quiere decir que todo está bajo control. ¿Qué pasa si actuamos en un trabajo escalonado, modular, ya a determinada hora? Tú sabes qué está haciendo tu otro colega en otro punto. Y el otro colega también sabe qué estás haciendo tú en ese determinado punto. Es decir, ese es un trabajo en equipo, en qué nos estamos desenvolviendo y en qué área o áreas posibles podemos estar. Entonces, ese conocimiento de dónde estamos es parte del factor de seguridad que cada uno tiene al interior de una determinada entidad. Entonces, los supervisores juegan un rol importantísimo, porque aparte de tener las cualidades, aparte de hacer valer el marco normativo y llevarlo a la implementación, pues tienen que tener una empatía única y la iniciativa de sacar adelante el plan de implementación, ¿no? En su área y que salga adelante. Tiene una responsabilidad integral porque tiene bajo su gestión a todo un equipo profesional, a los cuales debe comprometerlos. Comprometerlos por convencimiento, no comprometerlos por cumplimiento, que es muy distinto. Entonces, hay que comprometerlos totalmente, no por cumplimiento, sino por convencimiento, ¿no? Y se tiene que asumir la responsabilidad por la seguridad y salud de los trabajadores y como parte de que todos conforman el engranaje para el éxito del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, el supervisor o supervisores, dependiendo de la magnitud de la empresa, tienen que llevar a cabo prácticas innovadoras, recreativas, que no sea pensado como otra vez con esa charla aburrida. No, es que hay estrategias de cómo hacer llegar estos temas al interior de una entidad. Hay técnicas, hay talleres, sino, dependiendo del número, quizás no con todos, sino se va haciendo modular, escalonarmente. Se te va dando un rol, se le va dando pequeñas pastillas, no se le atosiga. Mira, léete, acá traigo todas las normas que tienes que, para que te empapes lo que es seguridad. Eso es parte del equipo en sí que tiene que imbuirse todo. Pero a partir de ahí, hacia con los trabajadores, son otros los medios con los cuales uno tiene que llegar. Entonces, ese éxito primero tiene que ver con una instrucción completa a los trabajadores,
antes de asignarles tareas. Tú no le puedes asignar tareas si primero no tiene interiorizado a qué están hablando con el sistema de supervisión, a qué significa seguridad, qué significa un sistema de seguridad y salud ocupacional. Entonces, tienen que saber esos detalles primero antes del tema de darles pequeñas tareas o pequeños roles. Hacer ver que los protocolos, los lineamientos al interior, lo que buscan es precisamente generar que el sistema de gestión a implementarse funcione. El sistema de seguridad funcione. Eso es lo que busca esas normas de lineamiento, porque eso parte de un mapeo de procesos y parte de un diagnóstico que se haga precisamente al interior de esa entidad. Hay que inspeccionar continuamente las áreas de trabajo. Si entra nueva maquinaria, si se modifica la línea de producción de un producto, quiere decir que estamos variando los mecanismos de flujo de información al interior de una entidad, y si variamos esos flujos, seguramente han variado los mecanismos procedimentales, ¿no? Y esos mecanismos procedimentales precisamente ya tienen que estar establecidos. Se tiene que investigar con prontitud todos los accidentes. Tenemos que tener como una bitácora, nuestra estadística, cuáles han sido los principales accidentes, cuáles fueron los peligros involucrados, ¿no? Eso va a ser, y documentarlo, hacer toda la documentación posible. A partir de ese incidente, ¿qué se hizo? ¿Qué sugirió el supervisor? ¿Qué sugirió el equipo técnico? ¿A quién lo elevaron? ¿Qué hizo la alta dirección? ¿Qué hizo la jefatura? ¿Implementó? ¿Qué medida de control se tuvo? Porque cuando sucede un incidente, no es que sucede un incidente y solo lo registro. Uy, mala suerte, mira, sucedió, se fracturó la pierna. No, no. Esto, normativa que tiene que ver con esto, precisamente para eso está los matrices de control, para eso está la matriz IPER, para precisamente prever que cuando se produce un incidente, qué acción se va a adoptar. Y eso se tiene que implementar, porque si no se adopta nada es una falta muy grave, totalmente sancionable al interior de la entidad o la empresa. Hay que asistir a las capacitaciones en materia de seguridad y permitir que su personal lo haga. Todas las empresas tienen un plan de desarrollo de personas en forma anual. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de empresas públicas, las privadas de hecho también tienen. Las públicas, les mencionaba este plan de desarrollo de personas anual, es que cada empresa destina un determinado porcentaje de su presupuesto para el tema de las capacitaciones al interior de la entidad. Como esta es una actividad normada, regulada, por norma, se le tiene que asignar un determinado presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto tiene que llevarlo a cabo en la implementación, ¿no? Es un tema de que también priorizar cuáles son las capacitaciones que por norma, las que están por norma, esas son las capacitaciones que tienen que ser priorizadas. No es el tema de entidades que tienen para capacitación, dice, ahora ¿qué empleamos? A ver, búscate un curso. No, acá tiene que ser todo un tema de planificación. Y los primeros que tienen que ir a esa capacitación, primero son los que por norma la entidad está obligada a llevar a cabo. Y el sistema de seguridad y salud es un tema de que por norma tiene que tener su equipo, tiene que tener su supervisor. Entonces, si por perfil los que forman no están empapados del tema, pues tendría que dársele un tema de capacitación en primera instancia a esas personas. Y esa persona no quedarse con el conocimiento, o esas personas tienen que hacer el efecto multiplicador, lógico, como les había mencionado, dosificado bajo otras estrategias hacia los demás trabajadores. No se trata de darle todo, mira, esto fue todo el material que me dieron, y le das toda la rumba de material, o le das cópiate, acá está en el Google Drive, en el OCB, esto es material. No, eso no es un tema de transferencia de conocimiento. Ese no es un tema de articulación de esfuerzos. Uno hace una transferencia de conocimiento cuando prepara material, distinto al que tú recibiste, porque tienes que saber transmitir esos conocimientos, ¿no? Tienes que llegar
y tener una capacidad de síntesis de lo más relevante en lo que es este tema de capacitación. Otro papel es estimular la participación de los trabajadores al interior del comité. Todos tienen que trabajar al mismo ritmo y todo parte de la organización y planificación que se regula en un determinado momento. Permitir la eficiencia en la prestación de los primeros auxilios, ¿no? Un aspecto básico, tener el botiquín primeros auxilios totalmente actualizado, instar a los trabajadores para que se adiestren a cada una de estas técnicas. Hay que impulsar y desarrollar el programa de orden y limpieza. Hay que mantener adecuadamente los equipos y dar instrucciones para todo lo que conlleve a la implementación de los controles de riesgo una vez que se lleguen a detectar cuáles son los niveles de riesgo respectivos en cada una de las áreas funcionales al interior de la entidad, ¿no? Entonces, parte de precisamente del papel del supervisor es enseñar a los trabajadores cada uno de los peligros que encierran las tareas, qué deben hacer para evitar esas amenazas, ¿no? Entonces, hay que ir modularmente, hay que ir progresivamente en la enseñanza de esos peligros, de esas tareas, para evitar cada una de las amenazas posteriores que puedan llegar a producirse. Otro papel del supervisor es que tratar de que no se fomente el tema del incumplimiento, que haya un tema de responsabilidad. Precisamente ese tema de responsabilidad parte de por lo que cada uno, como el equipo central y como cada uno de los participantes en las áreas funcionales, se involucre, se empodere del tema. Si no logras ese empoderamiento, tienes que tener un poco de paciencia e irlo consiguiendo, variando las estrategias, cómo te vayas involucrando con ese personal. Hay que ver y garantizar que se suministren equipos, dispositivos de seguridad que se requiera en cada tarea, ¿no? Y esos dispositivos y equipos, dispositivos de seguridad tienen que estar en perfectas condiciones. Los implementos de seguridad son personales. No es que por X motivo estuvo en buenas condiciones, ya el trabajador dejó de laborar, entonces está en perfectas condiciones, hay que guardarlo, tiene que devolver su indumentaria, entonces viene el trabajador, mira, como este todavía no está para desuso, este va a ser tuyo, ¿no? Los implementos de seguridad son personales. Independientemente de que los trabajadores dejen laborar al corto periodo de tiempo y lo haya devuelto el material, pues los materiales de seguridad son personales, ¿no? Y tiene que estar en óptimas condiciones. Eso es parte de los temas de seguridad que se tiene que cumplir al interior de una organización. Si identificamos pequeñas brechas, pequeños vacíos, pequeñas vulnerabilidades, identificamos sectores de alto peligro, o ya llegamos a identificar los niveles de riesgo respectivo, tenemos que tomar medidas correctivas en forma oportuna. Es decir, saber qué hacer en una determinada actividad, establecer, llevarlo a cabo en el tema de implementación y no esperar que siga pasando el tiempo y diga, no, todavía da para varios procesos más, hay que ir hasta el último. Tomacorrientes, el buen uso de los tomacorrientes, de los enchufes, de los cables, los lugares donde pueden producirse cortocircuito. Entonces, todos esos niveles que por más mínimo que parezcan, con el ánimo de optimizar costos, se deja de invertir. Entonces, todos esos aspectos tiene que tener un tema de cobertura y seguridad que conlleve precisamente a garantizar la seguridad física de los profesionales, a garantizar la seguridad de cada uno de los trabajadores dentro de la entidad. En ese sentido, eso es lo que se tiene que priorizar como parte de las medidas correctivas en forma oportuna. Hay que enseñar a los trabajadores que los accidentes tienen causas y que si los podemos evitar en buena hora,
esperemos tener 0 incidentes. Sería un buen récord dentro de una entidad tener cero accidentes laborales. Porque si hay ese tema de accidentes, si hay ese tema, como le digo, tiene que documentarse, no queda solo en la documentación, tienen que ver por qué sucedió, qué es lo que lo originó y cuáles son las medidas para que no vuelva a producirse esa contingencia, ese accidente. Entonces son acciones que nos conllevan a lecciones aprendidas dentro de la entidad, a lecciones aprendidas para el supervisor, a lecciones aprendidas para el equipo que lidera el sistema de seguridad y salud. Entonces, esos accidentes, si bien es cierto, constituyen una buena lección aprendida, pero el reto está precisamente en tratar de enfocar cada uno de los esfuerzos para que los mismos no se vuelvan a producir en una misma región. Hay que investigar y descubrir cuáles fueron las causas, como ya les mencionaba, ¿no? Documentar lo máximo posible, verificar y garantizar que las lecciones sean reportadas y tratadas adecuadamente. Si fuera un accidente mucho más grave, pues las medidas de primeros auxilios indican no mover a esa persona y llamar inmediatamente a los paramédicos o al personal de salud que correspondiese para que con un mejor conocimiento y mayor implementos puedan mover a esa persona de forma adecuada para que no se agudice el tema de su lesión y consiguientemente luego siga el tratamiento respectivo. Y no solamente hay que ver, hay que aprovechar el sistema de prevención y seguridad en el centro laboral para extrapolarlo a un tema de seguridad personal, extrapolarlo a la seguridad que tenemos que tener cada uno de nosotros en nuestros domicilios, ¿no? Entonces, esa es una muy buena práctica que tenemos que adoptar si es que queremos revisar el tema de prevención y seguridad. De igual forma, hay que analizar periódicamente la actuación de seguridad en cada sección, en cada dirección, en cada oficina, en cada gerencia, dependiendo cuál es el organigrama funcional al interior de mi entidad. Ese análisis periódico lo tenemos que hacer en cada una de las áreas funcionales de mi entidad para ver si lo que inicialmente teníamos como reporte en su línea de base, el diagnóstico, el nivel de riesgo respectivo, se están manteniendo y no haya una alteración de los mismos. Esto se llama está realizando los monitoreos que correspondan para que no haya una exacerbación del mismo. Asimismo, hay que brindar apoyo a todas las actividades y procedimientos en sistemas de seguridad y salud, ¿no? Como les digo, todo parte del plan de trabajo, el plan de trabajo visado y tiene que ser elevado a la alta dirección para que la alta dirección fomente el tema de su implementación. Hay una norma que establece precisamente que para este tema de seguridad y salud todas las entidades deben tener y todas las entidades deben facilitar el tema de su implementación. Entonces, hay que ver quiénes son los profesionales claves al interior de cada área funcional para incorporarles o adherirles, comprometerles con los temas de prevención y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Para esto, pues, debemos trabajar en equipo para preservar y mantener la salud individual y colectiva de todos los compañeros. Tenemos que tener un ambiente agradable, ¿no? Lo mejor de cada uno es saber que a donde va se siente bien en ese centro laboral. Lo peor que puede hacer es que uno vaya al centro laboral renegando y diciendo otra vez este mismo y no se siente identificado. Le deprime su ámbito de trabajo. No se sienta a gusto y lo contrario, para que tenga un muy buen rendimiento, tiene que sentirse comprometido con ese trabajo, tiene que tener un buen ambiente laboral. Eso precisamente le va a dar las mejores condiciones para su desarrollo y va a ser un tema de un plus, un tema de ganancia para ambas partes, tanto para el trabajador como para la empresa misma. Por otra parte, tenemos que el supervisor tiene que dar el norte. ¿Cuál es la ruta que se tiene que seguir? Tiene que crear los mecanismos de comunicación adecuados con la alta dirección. Tiene que
saber lidiar con algunas barreras, obstáculos que se pueda producir. Por ejemplo, en esos mecanismos de comunicación, tiene que tener muy buena empatía con cada uno de los trabajadores, saber escuchar las propuestas, porque ahí hay una, aunque parezca mentira, hay una muy buena riqueza en saber escuchar a cada una de las áreas funcionales. Si nosotros sabemos escuchar, seguramente que nos saldrán ideas que no habíamos contemplado en nuestra previsión inicial. Cada uno, generalmente un centro laboral tiene diferentes perfiles, diferentes expertise, y por ahí puede haber una muy buena idea, pero la única forma que salgan esas ideas es cuando uno lo fomenta, cuando uno crea un momento propicio, la forma en que lo pide, la forma como lo comprometes, la forma como lo empoderas. Cuando la gente no está comprometida, no se siente parte del cambio, no se siente parte de ese equipo, no se siente parte de dar ese plus de innovación, ese plus de conocimiento, pues mucho va a depender de esas estrategias para hacerlos partícipes y sacarles cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué nos planteamos como reto en si queremos plantear un modelo de seguridad? Si queremos plantear un modelo de seguridad, precisamente, podemos emplear lo que se conoce como implementar el CARE. ¿Qué es el CARE? Primero, control. Primero el reconocer, empecemos por abajo. ¿Cómo reconozco? ¿Cómo es el flujo funcional de las actividades en la actualidad? Con eso reconozco. ¿Tiene su mapa de procesos? En buena hora. ¿Tiene su diagrama de flujo y procedimientos y actividades? En buena hora. ¿Tiene su plan operativo anual? Bien. ¿Tiene su plan estratégico? Bien. Ya tengo todo mapeado. ¿Cuáles son con quiénes interactúan las diversas áreas? Ya, con todo su flujo de información. ¿Con quiénes interactúan hacia el exterior? Con los clientes, con los proveedores, con los prestadores de servicio, etcétera, etcétera. Ya, conozco ese mapa externo. Entonces hago un reconocimiento interno y externo de cuáles son esos procedimientos y áreas funcionales conjuntamente con las estrategias, métodos y técnicas que se utilizan, con todos los insumos. A partir de eso, evalúo. ¿Es necesario los procedimientos como están establecidos en esta forma? ¿Se genera una duplicación, triplicación de esfuerzos? ¿Puedo eliminar alguno? ¿Puedo optimizarlo? ¿Cómo están las normas? ¿Cómo están las directivas? ¿Es factible el cambio? ¿Cómo se relacionan esas directivas? A veces una gente que no conoce busca modificar una y esa norma está más interrelacionada o mencionada en tantas otras internas que al final haces un nudo. Lo que se tiene que ver es lo práctico que pueda hacer la modificación, pero sí que involucre el mismo alguna tergiversación o algún embrollamiento posterior, porque hay otras normas que mencionaban la misma. Luego tengo que tomar las medidas de control sobre lo que he llegado a evaluar, sobre los niveles de riesgos identificados. Y por último hago el tema de anticipar. No espero el golpe, no espero la contingencia, no espero el accidente que se produzca, no espero el incidente. Para eso ya tengo mi plan de vigilancia, mi plan de monitoreo, mi plan de contingencia, lo llevo a la práctica. Preveo el riesgo futuro que pueda llegar a originar con una empresa que labora con X número de trabajadores, ¿no? Entonces, ese es uno de los fines, si es que lo quiero sintetizar, si es que lo quiero sistematizar, en poder conocer cada uno de estos aspectos. Entonces, ¿qué puedo hacer para que mis colaboradores, aparte de las estrategias, innovaciones que hagan, mejoren su desempeño? Entonces, primero, conocer sus necesidades, ¿no? ¿Qué buscas? ¿Cómo se sentirían mejor? Tenemos diferentes conductas en el interior de un colaborador. Conocer y saber lidiar con las mismas. Evitar los temas, los estereotipos que puedan darse al interior de una jornada laboral. Evaluar cómo son los resultados a la fecha. Si tomo la foto del momento o de los últimos meses. Evitarme hacer juicios previos por boca de otras personas, sino un conocimiento de interacción propia, directa de uno para hacerse un juicio propio y no de otras personas por comentarios. Un buen clima laboral se da cuando uno retroalimenta a sus colaboradores. Cuando uno recibe un trabajo y no le da una retroalimentación,
o estuvo tan perfecto que no tuvo nada que comentar, o simplemente muchos les escucho y dicen, no hay remedio con ese trabajador. Y no le digo nada y uno lo hace de acuerdo a su conveniencia o como lo percibe, a como lo ve. Entonces hay que saber también explotar cuál es su lado o su potencialidad que puede tener para una determinada temática. Quizás no está en el área correcta y quizás en otra área por su perfil pueda tener un mejor plus de retroalimentamiento. Hay que saber tolerar algunas conductas, siempre con todo, con el debido respeto. Se guarda respeto por cada una de las opiniones. Todas las opiniones son totalmente valederas. No hay una más no hay que darle magnificencia a uno más que otro o minimizar otra, todos hay que darle el mismo nivel de importancia. Y en esto juega mucho el tema de liderazgo que tiene que ejercer el supervisor, ¿no? Ser consciente, ser innovador, tener conocimiento, primero para posicionarse como ese rango que tiene que tener. Saber que el tema de supervisión es un servicio para con la entidad y es un plus para saber uno mismo, evaluarse uno mismo bajo ese rol, qué es lo que pueda llegar a ser para con su entidad. No podemos ser líderes si no tenemos primero la capacidad de liderarnos a nosotros mismos. A veces se escucha, no puedes ni contigo mismo, porque quieres hacer otras tareas. Entonces, cuando uno conoce sus potencialidades, sus limitaciones, pero tiene esa ansiedad de seguir conociendo, esa virtud de seguir aprendiendo, porque nunca se deja de aprender, pues es un trabajador o colaborador útil que puedes tenerlo como aliado o tienes que ganártelo para precisamente que sea un plus o un pivot que pueda masificar cada uno de los conocimientos que una persona quiere llegar a transmitir en un determinado momento. Entonces, ese tema es muy importante. El liderazgo personal se logra cuando la persona o personas, ¿no?, emprenden el camino trabajando la autoestima, la creatividad, la innovación, la visión, el equilibrio y sobre todo que tiene prendido cada uno de nosotros la capacidad por aprender un poquito más cada día. Y uno aprende también de sus colaboradores, ¿no? Aprendemos, diariamente aprendemos varias cosas. Hay que saber comunicar, cómo lo comunicamos y a quién comunicamos. Son cosas muy distintas. Un mismo mensaje, como lo transmites a un tomador de decisión, a un colaborador tuyo, a un personal que no sabe nada del tema, a un poblador común y corriente. Entonces, son niveles y estrategias de comunicación que hay, ¿no? Y esa es parte de la influencia personal por alcanzar a través de las estrategias de comunicación que hay. Hoy en día las redes sociales es un potencial magnífico para transmitir conocimientos, fuentes de negocios, temas de capacitación, oportunidades, en fin. Hoy en día esto de la pandemia también lo ha puesto en agenda y es un medio de comunicación potentísimo que se ha visto altamente demandado y superado en diversas plataformas, ¿no? Es un acto que hace que otros actúen o responden. Si uno se siente comprometido, pues jala en la misma dirección que tu supervisor. Si crees en el supervisor, si el supervisor te valora, te tiene autoestima, confía en ti, pues tú lo que buscas es jalar. No lo tomes como un tema de que lo que voy a hacer, al final de cuentas, va a ser su logro de él. No. Es parte de tu aprendizaje interno de cada uno de nosotros, de nuestras potencialidades, y hazlo por la entidad a la cual sin duda también te ha dado un tema, algunas oportunidades de estar trabajando para con él. Entonces es una pirámide de conocimiento o un círculo de conocimiento que involucra una retroalimentación continua y eso es lo que se tiene que potencializar. ¿Por qué hay resistencia al cambio?
Esa es otra de las preguntas que podríamos plantearnos. Sin embargo, como cuestión innata, cada uno de nosotros en general, sí somos nos adaptamos continuamente, nos adaptamos a un centro laboral nuevo, nos adaptamos a un nuevo departamento o casa por mudanza, nos adaptamos a los que son solteros y pasan su vida casados. Nos adaptamos pasar de la costa a la sierra o de la sierra a la costa o hacia la selva. Nos adaptamos a diferentes pisos altitudinales. Entonces, el peruano por generalidad se adapta a las nuevas condiciones. Cuesta al principio, pero se adapta. Pero sin embargo, en los temas ya propiamente de una determinada entidad, sí hay un tema de a veces resistencia al confort. Por eso muchas veces dicen, sal de tu confort. Todos los años haces lo mismo. Todos los años repites lo mismo. Cambias el año y repites lo mismo. Porque piensas que ese puesto ya te pertenece. Y eso no es así. Hay que aprender a valorar diferentes trabajos porque cada trabajo es un aprendizaje nuevo. Y yo valoro a esas personas que cuando ya piensan que llegaron a un nivel, se desesperan e inmediatamente buscan nuevos desafíos, nuevos retos. Y eso le da un bagaje muy importante a las personas por tener un nuevo conocimiento, porque ya está aprendiendo otras visiones, otros conocimientos. Entonces, no hay que resistirse al cambio. La naturaleza es dinámica, evoluciona. Las normas también. Las temáticas que nos vienen de los países del primer mundo también evolucionan. Entonces, hoy en día hemos dado un viraje de 360 grados porque no estábamos acostumbrados a un tema del conocimiento de las tecnologías de información bajo las plataformas, con el tema de la pandemia. Entonces, hoy día, con esto de la pandemia, ha originado un cambio tan brusco que ya nos hemos adaptado o nos estamos adaptando a esos procesos, pero también en circunstancias laborales hay que saber escuchar y hay que saber sustentar nuestra posición con el debido respeto y hay que saber que las cosas evolucionan y no permanecen estáticas. Hay mejoras por hacerse, hay aspectos que pueden reducir la vulnerabilidad en un determinado aspecto o rubro en los cuales estemos trabajando, ¿no? Entonces, eso es muy importante, nosotros poderlo llegar a establecer, a puntualizar, y es lo que les llego a transmitir. ¿Cómo crear la confianza, no? Entonces, hay que crear la confianza primero dando conocimientos, apoyando. Cuando uno ve un desprendimiento, busca también en cierto sentido saber corresponder, ¿no? Y en esa correspondencia, precisamente, es importante, como les decía, el tema de la empatía y el poder llegar a un nivel de conocimiento y sentirse partícipe de ese proceso, ¿no? Y el sentirse partícipe de ese proceso es que le va a dar un valor agregado importante. Hay que saber comunicarse con el supervisor y el supervisor debe saber comunicarse con cada uno de los trabajadores. Y para eso hay diversos aspectos, diversos plus que puedan haberse comprendido o generalizado. Hay otro punto importante que les quiero llegar a transmitir en estas últimas láminas, respecto a la resolución ministerial 448 del MINSA del 30 de junio, daba a conocer algunas definiciones importantes, ¿no? Como esto que ya lo habíamos resaltado al inicio, sobre responsable del Servicio de Seguridad de Salud, prevenir, vigilar y controlar. Respecto al profesional de la salud, aquel que cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores por exposición a COVID-19 y de acuerdo a algunos anexos que están establecidos más adelante.
el plan de vigilancia. ¿Qué se entiende por un plan de vigilancia? En todo centro laboral o a través del servicio, liderazgo, lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se tiene que elaborar algunos planes que se crean pertinentes. El plan de vigilancia es el plan que debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al supervisor, según se corresponda, para su aprobación en un plazo máximo de 48 horas a partir de la recepción del mismo. Es un documento que contiene todas las medidas que se deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición, por ejemplo, ante el COVID-19 en el lugar de trabajo, el cual debe ser aprobado previo a reinicio. Esto es en el marco de la reactivación económica. Se dio una serie de dispositivos para que ese plan de vigilancia, monitoreo y control para todas aquellas empresas que desearan reactivar sus actividades, ¿no? ¿Cómo empiezo? Defino el contexto o la tipología de la empresa, establezco mi equipo de profesionales, lo normo, los nombro a través de una resolución, a través de mi entidad, hago el tema del diagnóstico, evalúo el riesgo, en este caso por COVID-19, determino quiénes son los que están en ese grupo que identificados como factores de riesgo, y a partir de eso ya puedo continuar con los siguientes aspectos, como determinar la cantidad de pruebas que son necesarias para garantizar el regreso progresivo y paulatino de los trabajadores. Establezco los equipos de protección personal que se requieran y que lo vamos a ver en una lámina también más adelante. Hacemos una evaluación de riesgo determinando riesgo bajo, medio, alto, muy alto, de acuerdo a los niveles de puesto por exposición al COVID. ¿Quiénes necesitan la prueba de COVID? Pues aquellos que están en zona alto y muy alto. Los que llegamos a caracterizar como un nivel de riesgo bajo y medio no es necesario por el momento, hasta que no se manifiesten algunos síntomas que sí requiera el tema de una atención inmediata. ¿Cuáles son los equipos de protección personal? Pues tenemos desde las mascarillas, protectores faciales. Ojo, que acá quiero resaltar el tema de las gafas de protección. Muchos nos hemos incidido en el tema de la mascarilla y los protectores faciales, pero los tres medios de ingreso del contagio ante el COVID es la boca, las fosas nasales y la vista. Entonces, el tema de las gafas de protección a la vista sería, sugeriría a los que pudieran adoptar este equipamiento, también proveerse del mismo. Pero ojo, no es un tema de que uno se adquiere uno, lo deja en un lugar, lo toca a Felipe, lo toca a Juan, lo toca a María, etc. Todos lo tocan. Y al final, eso se supone que es personal. Lo colocan en un lugar donde ustedes también en forma adecuada sepan cómo manipular los mismos, cómo colocárselos o cómo hacerles una limpieza respectiva. No se trata de cogerlo por donde sea o dejarlo en un sitio donde lo cogen todos, ¿no? Por favor, los guantes, etcétera, etcétera. Entonces, acá en el tema de aspecto por COVID, el supervisor tiene un rol muy importante de hacer cumplir los protocolos de retorno progresivos, estar detrás porque esos mensajes de limpieza de todos los ambientes se estén realizando. Si antes habían 2 niveles de limpieza al día, quizás ahora sean 3, que se estén haciendo las pruebas de despistaje, control a cada uno de sus trabajadores, que se firme el tema de la declaración jurada cómo está ingresando su centro laboral, que haya un especialista de la salud para poder establecer el control durante la jornada laboral, que haya dispensadores de alcohol en gel o alcohol líquido y un lavado frecuente de manos, eso que no falte. Entonces, todos esos medios de protección deben ser parte no solo del conocimiento de todos, sino también, si fuese necesario, como un tema de capacitación adicional. Al final de cuentas, sea cual sea los mecanismos de protección que uno adopte, son parte de la seguridad personal. Mientras más aspectos de seguridad puedas llegar a identificar o tener como parte de tu control en tu centro laboral, en buena hora, va a servir precisamente para que puedas garantizar un trabajo eficiente y estar a salvo, no solo en tu propia salud, sino también que no
no seas un generador o un potencial generador de contagio masivo en tu propia familia, ¿no? Entonces, para eso, también a través del CensoPaz realiza un tema de fiscalización al plan al COVID, se ha delegado al Instituto Nacional de Salud a través del CensoPaz la administración de registro del plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, en el sistema del SIS-COVID-19, como una fiscalización. Los trabajadores pueden pedir copia a este instituto del plan COVID y denunciar a las empresas que no cumplen dentro de lo establecido. También está el SUNAFIL, por otro lado. Y las personas que cuenten con este plan registrado deben remitirlo dentro de las 24 horas siguientes, una copia del plan a todos los trabajadores. Hay una plataforma en línea que ha establecido este instituto a través también de la línea telefónica para de absorber todas las consultas que puedan haber a los empleadores y trabajadores respecto al plan, ¿no? Ya está implementada, se estaba en tema de implementación, hoy en día ya está operativa, ¿no? Publica cada 15 días una actualización de todas las empresas que cuentan con el plan COVID ante las empresas jurídicas y que son sujetas a una fiscalización posterior. Como ejemplo de una matriz respecto al plan de vigilancia, está el tema de un checklist para el cumplimiento de cada uno de los aspectos que se piden, precisamente normados para el tema de SUNAFIL, como les había mencionado. Y concluyo con este triángulo básico que involucra también el aspecto de rol del supervisor. Fomentar el trabajo en el equipo bajo el aspecto de la responsabilidad que le está asignada a él y a su equipo, establecer los niveles de confianza con cada uno de los trabajadores y sobre todo el sentido de pertenencia en el centro laboral en un determinado momento. Quedo atento a cada una de las consultas que ustedes puedan llegar a establecerme o me hacen llegar a nivel de la interna para poder contestar a cada uno de sus interrogantes. Muchas gracias por su atención y ahorita paso a revisar por interno las consultas que estimen pertinentes. Bien, me están alcanzando las consultas. ¿En qué normativa puedo obtener el rango de multas por incumplir las normativas de seguridad? Las tasas de multas están establecidas en el SUNAFIL, en su página web están establecidas el rango de multas dependiendo de la gravedad, ¿no? Es un rango genérico. Dependiendo de la gravedad, tiene que levantar la información, elaborar el expediente por cada entidad, conocer los descargos y establecer los niveles de sanción que pueda tener la empresa por incumplimiento precisamente de estos aspectos. Una fractura es un incidente, no sería accidente, es accidente leve. Sí, son accidentes leves el tema de la fractura, pero todo lo que conlleve a un tema de seguridad o incidencia al trabajador, como caída de una escalera o de un andamio, fractura, etcétera, todo tiene que ser registrado, documentado. ¿Por qué se resbaló? Quizás no se tomó los mecanismos adecuados, quizás las escaleras no tenían ese tema de donde se afianza el jefecito en la parte externa y originó el tema, o había llovido ese día y el personal de limpieza no realizó el secado respectivo. Entonces son parte de los protocolos que nos den precisamente un mejor nivel de seguridad o conocimiento al interior. Todas esas cosas, así sea un accidente leve, tiene que ser registrado, forma parte de así sea accidentes menores, accidentes leves, pero a partir de eso, ¿qué medida de control se adoptó para a partir de eso poder hacer mejoras? Estuve trabajando en una empresa de construcción de un colegio, es decir, una empresa constructora, la cual un día jueves
10 trabajadores estaban tomando bebidas alcohólicas dentro de la obra. Dentro de la obra, la cual yo fui a verificar el suceso, tomé la foto respectiva, pero la botella de cerveza lo habían escondido. Hice mi informe correspondiente dirigido al residente de obra para exigir el retiro de esos trabajadores. Hice mi acta exigiendo cumplir las normas, pero me dijeron que no hay evidencias necesarias para tomar las sanciones y por cumplir mi función me gané del odio de los trabajadores, pero quisieras... ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? A ver. Dirigido al residente de la obra para exigir el retiro de esos trabajadores. Hice mi acta exigiendo cumplir con las normas, pero me dijeron que no hay evidencias para tomar las sanciones y por cumplir mi función me gané el odio de los trabajadores, pero quisiera saber qué medidas hubiera tomado mi persona. A ver, acá, en primer lugar, noto que no tuvo respaldo de tu superior y no se adoptó ninguna medida por falta de pruebas. Acá, pues, si no se adoptó o no hubo el tema de empoderamiento inmediato de las acciones a tomar por el superior inmediatamente, bueno, lo único que quedaba acá era ir a sentar la denuncia respectiva para que la policía pueda adoptar el tema de un dosaje etílico y sea un motivo de prueba en caso de que en verdad los trabajadores presenten nivel por encima de lo normal, y eso sí constituiría un nivel de prueba, ya no solo sanción a ellos, sino al superior que no hizo caso en ese sentido, ¿no? Es en caso suceda un tema similar a otras personas que nos están escuchando, cuando no encuentren eco en el nivel superior y no pueda tener las medidas adecuadas. Bueno, cada contexto es distinto seguramente, pero bajo este ejemplo, lo único que quedaba era tomar un tema de dosaje etílico ante la autoridad local de la jurisdicción que correspondiese, para que ahí sí se podía evaluar si había un tema de dosaje etílico no permitido y con sanción no solo a los trabajadores, sino también sanción al trabajador que hizo caso omiso a este punto. Existen muchas empresas formales que obvian los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, o obvian a ciertos operarios. En ese tema también se puede hablar de discriminación. Más que discriminación, se puede estar hablando de tema de omisión de funciones y que por este tema del COVID es totalmente sancionable. Acá se puede recurrir tanto al Censopaz como a Sunafil. Y si de esas dos instancias, que son las primeras que deben recurrir, no encuentras, puedes pasar a Defensoría o Ministerio Público. En caso no se esté incorporando y en el caso tener algún registro, alguna documentación o hacer ver alguna filmación que no se están cumpliendo los protocolos debidos, ¿no? Y son en primera instancia Sunafil y Censopaz, luego pasamos a Fiscalía y Ministerio Público. Un supervisor de seguridad también puede ser a la vez un supervisor operativo. En caso no tengas el perfil y estamos hablando de empresas pequeñas, sí. Si estamos hablando de empresas grandes, necesariamente no puede realizar ambas funciones a la vez porque tiene suficientes profesionales para llevarlo a cabo esta actividad. Si una empresa hay un supervisor SOMA, pero este no cumple sus funciones, ¿hay algún tipo de sanción? Sí hay sanción por parte de cualquier trabajador que lo puede realizar, tanto en Sunafil como el Censopaz. ¿Por qué? Porque para que se pueda justificar la omisión de las funciones por parte del supervisor, primero tiene que haber un plan de trabajo aprobado. Cuando esté aprobado el plan de trabajo de la entidad en este tema y no se esté avanzando en nada, pues acá hay una de dos. O el supervisor no está haciendo nada, o el supervisor puede haber emitido informes, como les mencioné en la exposición, a la alta dirección y sea la alta dirección el que esté haciendo oídos sordos. Entonces, la única forma, cuando venga una auditoría inopinada o por algún tema de una denuncia y vea el tema de deslindar responsabilidades, al primero que va es al supervisor. Entonces, el supervisor lo único que tiene que tener los medios adecuados para ver de que él ha reiterado
solicitado recursos o facilidades y es la alta dirección la que le compete el tema que está haciendo caso omiso al mismo, ¿no? Pero para eso, como les digo, asegúrense de que hay un plan de trabajo aprobado y que no se está llevando a cabo el tema de la implementación. ¿Dónde estamos? Un administrador de proyecto con amplia experiencia en su campo puede ser supervisor SOMA, sí. En caso los demás perfiles no reúnan los requisitos adecuados, sí puede ser un supervisor SOMA. Está comprobado en Francia y Alemania que la grafología ayuda a ubicar al trabajador de forma bastante cierta en su tarea. ¿Tienen algún aporte o comentario? Bueno, los países del primer mundo, sin duda, pues, tienen mucho en el tema de innovaciones, monitoreos, que no solo esto, pues te tienen totalmente monitoreado y allá hay un estricto cumplimiento en estos temas, porque ninguna empresa, por pequeña que sea, se quiere exponer a un tema de sanción, porque la sanción o es muy fuerte o lo conlleva al cierre definitivo, así de simple. Y allá es si hay un cumplimiento, no hay un tema de que puedas interponer medida cautelar y hacer los juicios interminables, ¿no? Allá son directos. La sanción o es muy alta o te lleva al cierre, entonces por consiguiente todo está a derecho ahí. No hay ningún tema de poder hacer un tema de patear el tema y que esto se vaya a la tierra de los olvidos. Cuando una empresa terciariza, quien está obligado a presentar con una empresa terciariza, quien está obligado a presentar su plan de COVID, la empresa principal o la tercerizada o ambas. Bueno, al que le corresponde presentar su plan es a la empresa tercerizada, pero la responsabilidad recae en ambas, porque el hecho de tercerizar no le estás solamente le estás asignando el tema de la responsabilidad operativa, pero la responsabilidad administrativa recae en ambas entidades. Entonces, la tercerizar solo te facilita el tema de la operatividad, pero la responsabilidad sigue insistiendo en ambas, como lo vuelvo a repetir. Muy bien, esas son todas las preguntas. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad, agradeciendo nuevamente al Instituto Peruano de Ingeniería por la oportunidad, a seguir cuidándose a todos los que nos escuchan, y a no bajar la guardia por el tema del COVID, seguimos estando sexto a nivel mundial, pero todavía los números siguen siendo bastante críticos en nuestra situación, ¿no? Y bajo la situación actual mucho, mucho más. Muy buenas noches. Hasta luego.